El contrato de trabajo es un documento esencial que establece la relación laboral entre el empleador y el trabajador, regulando aspectos fundamentales como es la duración, las funciones y las condiciones de trabajo. En nuestro marco legal peruano, nos regimos por estos contratos que se encuentran principalmente en el decreto legislativo número 728, que proporciona diferentes directrices claras sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. A medida que la economía peruana ha ido evolucionando, ha ido avanzando, ha hecho que las dinámicas laborales hayan tenido la necesidad de adaptar y modernizar los contratos de trabajo para ver reflejados las nuevas realidades de mercado. Este trabajo tiene como objetivo analizar las características del contrato de trabajo, su importancia en la protección de los derechos laborales y las implicaciones de su correcta implementación en la búsqueda de un entorno laboral justo y equitativo. Como primer elemento de un contrato de trabajo tenemos a la prestación personal, que viene a ser el servicio personal de forma directa del trabajador al empleador. El artículo 5 del Decreto Legislativo 728 nos dice que los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Como segundo elemento tenemos a la subordinación. Viene a ser el elemento que define la existencia de una relación laboral, ya que surge el poder de dirección del empleador, que implica ordenar, fiscalizar y sancionar las acciones del trabajador en marco de la relación laboral. El artículo 9 del mismo decreto legislativo entiende por la subordinación a que el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro, esto sí, de los límites de la razonabilidad. Como último elemento, nos encontramos con la remuneración, que es el pago por la contraprestación realizada por el trabajador y es reconocida como un derecho del trabajador, según el artículo 6 del mismo decreto legislativo 728. Contrato a plazo indeterminado. Es un acuerdo laboral típico que garantiza al trabajador todos los derechos y beneficios legales establecidos en la normativa, tales como vacaciones, gratificación, compensación por tiempo de servicio, CTS, asignación familiar, el seguro, entre muchos otros. Es la forma estándar de contratación en comparación con otros tipos de contratos laborales, ofreciendo al empleado una mayor estabilidad en su puesto de trabajo. A diferencia de otros contratos, este no tiene una fecha de finalización establecida, a menos que se presente una causa justificada. El contrato a plazo fijo. Son aquellos contratos laborales que se suscriben de una manera escrita entre un empleador y el trabajador por un determinado tiempo, mismo que se da por la celebración debido a las necesidades del mercado. Este contrato deberá de celebrarse por escrito y obligatoriamente ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, dentro de los 15 días naturales de su celebración. Es por ello que en el contrato se debe especificar dentro de la causa concreta de contratación y fijar una fecha de inicio y una de terminación. Un contrato intermitente es un tipo de acuerdo laboral que se caracteriza por la discontinuidad en la prestación de servicios. Quiere decir que el trabajador no tiene una jornada laboral fija ni regular, sino que realiza sus diferentes funciones de manera esporádica, según las necesidades del empleador. Por otro lado, el contrato de temporada. Este contrato es un acuerdo laboral que se establece por un periodo de tiempo determinado y específico. A diferencia de un contrato indefinido, que no tiene una fecha de finalización establecida, el contrato temporal tiene una cláusula que indica cuándo concluirá la relación laboral. Tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización claramente definidas. Algo muy común oír hoy día en compañeros, amigos decir, sí, me han despedido, no sé por qué, la verdad, pero o fue por esta causa o por esto. Es muy común cerca de los despidos, pero tenemos que saber que los trabajadores tienen derecho a una compensación económica si son despedidos sin causa justificada.
La cantidad de la indemnización suele depender de muchos factores, como el tiempo de servicio y el salario de aquel trabajador. Tenemos dos tipos: el despido justificado, cuando el empleador tiene una razón legalmente válida para despedir al empleado. Por ejemplo, puede ser una falta grave o un bajo rendimiento, ¿no? En este caso puede no haber un derecho a indemnizar. En cambio, en el despido injustificado, si no hay una causa válida, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Además, debemos saber de que los trabajadores tienen un derecho a una liquidación, lo que incluye el pago de todos los derechos devengados por el trabajador hasta el momento de su despido, como salarios pendientes, vacaciones no utilizadas, bonificaciones y otros beneficios acordados. Si hemos tenido el tiempo de ser un poquito observadores a nuestro alrededor, en las empresas, en los empleadores, los cuales en el Perú son muy pocos los que contratan a personas con alguna discapacidad. De esto es lo que vamos a hablar, de esta problemática, porque hay una ley, la ley número 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece que las empresas públicas deben contratar al menos un 5% de personas con discapacidad, mientras que las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben garantizar una cuota del 3%. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta norma, muchas empresas no cumplen con esta obligación, ya sea por falta de sensibilización, por desconocimiento o simplemente por la ausencia de sanciones efectivas por no acatar esta ley. El propósito de la convención, ¿no? Hay una norma establecida por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertad fundamentales por todas las personas con discapacidad. En el artículo 27 nos establece que los estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo. Nuestra Constitución política, en el artículo 2, dice que toda persona tiene que ser igual ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. Y en el artículo 23 de la misma Constitución, nuestra política del Perú, establece que la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo en sus diversas modalidades y es objeto de atención prioritaria del Estado.